Hola, bienvenidos a ElectroTube TV. En este segundo video vamos a descubrir cómo funciona la fuente conmutada de las bombillas LED utilizando el integrado JWB1981. Si quieres entender todo lo que pasa dentro de una bombilla para que ilumine de manera eficiente, aquí te lo explicaré de una forma simple y directa. Así que quédate hasta el final de este video y no te pierdas ni un segundo. Y recuerda que el conocimiento es poder. Sin más que decir, comencemos. En una bombilla LED típica, el integrado JWB1981 utiliza como un controlador para mantener una corriente estable a través de los LED, protegiéndolos y mejorando su durabilidad. Vamos a ver paso a paso cómo fluye la energía en esta fuente de alimentación conmutada, protegiéndolos y mejorando su durabilidad. Como pueden ver, a diferencia de otros circuitos de bombillas LED, este no tiene un puente de diodo rectificador a la vista, como pueden apreciar. Y esto es básicamente porque el puente rectificador está interno en el integrado. Si hacemos una línea imaginaria de esta manera y dividimos el integrado en dos partes de esta manera, podremos notar que el puente rectificador está conformado por los pines número 1, 7, 2 y 6. También hay que tener en cuenta que este integrado tiene internamente un circuito operacional y un transistor MOSFET. Bueno, ya teniendo esto claro, continuemos. Primero pongamos por aquí la rosca de la bombilla. De estos lados están las resistencias. De este lado está la bobina. Por aquí un filtro. Aquí el integrado. Y por aquí los LED. La energía de la red eléctrica, ya sea de 120 voltios o de 220 voltios alternos dependiendo del país, ingresa al circuito a través de los terminales de la bombilla en este punto, o en este caso por la rosca de la bombilla. Esta corriente alterna pasará primero por una resistencia de limitación con un valor de 30 ohmios, como esta que podemos apreciar aquí en la imagen, lo que a su vez funciona como fusible para proteger el circuito de picos de corriente y a su vez va conectado al pin número 7 del puente rectificador que está interno en el integrado. La otra línea de la corriente alterna de la red eléctrica va conectado directamente al pin número 1 del integrado en este punto, de tal manera que el voltaje será rectificado o convertido de corriente alterna a corriente directa por el puente rectificador que está interno en el integrado. Ese voltaje rectificado o convertido a corriente directa saldrá por el pin número 6, como pueden ver acá en la imagen. Ahora de este lado, el pin número 2 saldrá el negativo o tierra, como lo pueden apreciar en la imagen, y de esta manera ya podremos obtener un voltaje rectificado. Bueno, continuemos. De aquí del pin número 6 irá conectado directamente al positivo del capacitor o filtro de 400 voltios. Hay que tener en cuenta que no siempre este filtro será de 400 voltios, porque este filtro también lo podemos encontrar de 200 o de 250 voltios, pero ya eso depende del fabricante y de la red eléctrica del país. El pin número 2, que es el negativo o tierra, irá conectado directamente a esta resistencia y a su vez irá conectado directamente al negativo o tierra del filtro o capacitor, como lo pueden ver acá en la imagen. El pin número 3 no va conectado a ningún lado. El pin número 4, que es el Current Sense, o lo que es en español, detector de corriente, irá conectado directamente a esta resistencia, que en este caso, a diferencia del video anterior, esta tiene un valor de 20 ohmios, como lo pueden ver aquí. Esta resistencia es muy importante para mantener la corriente de los LED estable. También, al modificar el valor de esta resistencia, podría subir o bajar la corriente de los LED. Al modificar esta resistencia con el propósito de bajar la corriente, sería una buena idea, ya que los LED trabajarán más relajados y podrás prolongar la vida de los LED. Esta resistencia varía su valor, dependiendo de cuántos LED tenga la bombilla y de qué voltajes sean los LED, porque habrán bombillas que tengan LED de 3 voltios, pero habrán otras que sus LED serán de 6, 9 o 12 voltios.
Y dependiendo cuántos LED tenga la bombilla y de qué voltajes sean estos LED, la resistencia del current sense variará su valor. Todo depende del fabricante y el propósito por la que haya sido fabricada, lo cual, estas mismas son vendidas en watt, como pueden ver acá en la imagen. Bueno, continuemos. El pin número 5, que es el drain o drenador del MOSFET, que está interno en el integrado, irá directamente a esta bobina. Y de esta misma bobina irá conectado directamente a los diodos LED de este lado, como pueden apreciar. Ahora de aquí del positivo del capacitor o filtro irá conectado directamente a los diodos LED en este punto. Como pueden ver aquí en este otro punto, hay una resistencia que irá conectado a ambos pines del capacitor o filtro. Esta resistencia tiene un valor de 1 megohmio y se utiliza de esta manera, con el propósito de descargar el filtro, para que los diodos LED, al apagar la luz, la bombilla no quede encendida o que se apague paulatinamente por haber quedado cargado el filtro. Bueno, cuando el integrado detecta que el voltaje en el pin número 6 está listo y que la corriente en el pin número 4 es suficiente, se activará el transistor MOSFET, que está interno en el integrado de tal manera que comenzará a conmutar rápidamente. Es decir, lo que hará el transistor MOSFET es switchar, encender y apagar a alta velocidad, de tal manera que cada vez que haga ese switcheo cerrará el circuito y los diodos LED encenderán, es decir, iluminarán. Ese encendido y apagado que se generara a alta frecuencia hará que los LED se vean que están encendidos, pero la verdad es que los LED están apagando y encendiendo pero muy rápido, es decir, a alta frecuencia, lo cual el ojo humano no logrará ver sus parpadeos, porque dichos parpadeos suceden a una rapidez muy alta. Aunque creas que los LED están encendidos fijamente, no lo están, porque estarán parpadeando. Es decir, encendiendo y apagando a alta frecuencia. Y aunque el ojo humano no lo note, el fenómeno está ocurriendo. Este proceso de conmutación también regula el flujo de corriente a través de esta bobina hacia los LED, iluminándolos de manera eficiente. Como pueden apreciar, los LED están conectados al pin 6. Cuando el MOSFET que está interno en el integrado se activa, permite que fluya la corriente hacia los LED de tal manera que iluminarán ese encendido y apagado a gran velocidad. Asegura que la corriente que reciban los LED sea constante y estable, protegiéndolos de sobrecargas. Resumen de la operación. Cuando conectas la bombilla LED a la red eléctrica, la corriente alterna pasa por el rectificador que está interno en el integrado, convirtiéndose en corriente continua y a su vez filtrándose con el capacitor de 400 voltios, suavizando las fluctuaciones y estabilizando el voltaje que éste pueda tener, lo cual usará el pin número 4 para medir la corriente y a través del pin número 5 regula el paso de energía hacia los LED. Cuando el MOSFET que está interno comience a conmutar, lo que hará es que los LED enciendan e iluminen. Y así es como funciona el integrado WB1981. En una bombilla LED, gracias a este pequeño integrado, la bombilla LED puede proporcionar una iluminación estable y duradera, solamente ajustando la corriente automáticamente para proteger los LED. Esto es un circuito muy básico para esta explicación, pero casi siempre está conformado de esta manera. Ya teniendo claro cómo funciona una bombilla LED, con este tipo de circuitos, podemos entender y a su vez tener la capacidad de poder reparar este tipo de bombillas y lo más importante, poder bajar la corriente de los LED, solamente modificando el valor de la resistencia del pin número 4, que es el current sense o detector de corriente, y de esta manera los LED trabajarán más relajado y prolongarás la vida de los LED. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda y recuerda que el conocimiento es poder. No se te olvide suscribirte, dejar tu saludo en los comentarios y darle like. También puedes apoyar al canal dándole un super gracias en el botón que está debajo de este video y de esta manera me motivas a hacer contenido de mejor calidad para ti.